A menudo pensamos que los cuentos infantiles son, bueno, mundos de fantasía creados para los más pequeños. Pero, ¿y si la historia real detrás de esos libros fuera mucho más compleja y, la verdad, mucho más sorprendente? Bueno, vamos a meternos de lleno en esta pregunta. Porque a primera vista parece muy fácil. Libros para niños, ¿no? Y ya está. Pero en cuanto se rasca un poquito la superficie, aparece todo un universo de debates y tensiones que nadie se espera. Y es que la respuesta a esa pregunta no es solo un punto de partida, es, digamos, el corazón de una historia fascinante sobre cómo vemos el arte, la educación e incluso el poder. Vamos con la primera parte, el mito. Porque para entenderlo todo, primero hay que desmontar esa idea que casi todo el mundo da por sentada, el gran mito de que los libros infantiles son simplemente libros escritos para niños. A ver, la idea general es que la literatura infantil es, básicamente, cualquier obra creada y pensada para un público de niños. Y casi siempre se asume que estas obras tienen una intención psicopedagógica. O sea, que están diseñadas con mucho cuidado para enseñar algo, para educar. Y aquí es donde la cosa da un giro de guión total. Porque, ¿qué pasaría si resulta que una parte enorme de los cuentos que consideramos clásicos infantiles, en realidad, jamás se escribieron para niños? Esta idea nos lleva de cabeza a la segunda parte, la sorpresa. Y aquí es donde descubrimos un concepto que lo cambia todo, la literatura apropiada, o, como veremos, ganada. Los expertos la llaman literatura ganada, y el nombre es perfecto. Se refiere a todas esas obras que no nacieron pensando en los niños, pero que con el tiempo fueron los propios niños quienes se las quedaron, las ganaron para su mundo. De repente, el público infantil no es un receptor pasivo, sino un agente activo que elige y define su propia literatura. Esta cita lo clava. Lo más importante aquí es entender que no fueron los adultos los que dijeron «vamos a adaptar esto para los peques». No, fueron los propios niños, con su interés y sus lecturas, los que las reclamaron como suyas. Y no estamos hablando de 4 libros raros. Pensemos en los cuentos de hadas de toda la vida, los de Perrault, que en origen eran parte del folclore para adultos, o en los viajes de Gulliver, que era una sátira política súper ácida. Incluso romances, canciones y gran parte de la novela juvenil entran en este saco. Son obras que, sin pretenderlo, encontraron en los niños a sus lectores más fieles. Así que esta dualidad, esta diferencia entre la literatura creada para niños y la literatura ganada por ellos, nos lleva directos a un conflicto, a una tensión central que define todo este mundillo hoy en día. Y con esto llegamos a la tercera sección, el gran debate. Y la pregunta que está en el centro de todo es esta. ¿La literatura para niños es arte o es una herramienta? ¿Es pura expresión creativa o es un instrumento para enseñar? La división es clarísima. Por un lado, tenemos la visión del libro como arte. El foco está en la creatividad, en la imaginación, en el simple placer de leer. Es algo libre. Y por otro lado, está la visión del libro como herramienta. Aquí lo que importa es el didactismo, los objetivos pedagógicos. El libro se valora por su utilidad, se convierte en un instrumento. Claro, este segundo enfoque es el que da lugar a lo que se llama literatura instrumentalizada. En estos casos, el objetivo principal ya no es literario, es enseñar algo concreto, vocabulario, valores, o a veces es una simple excusa para hacer ejercicios de gramática. La creatividad, si es que la hay, queda en un segundo plano, al servicio de esa meta externa. El argumento de los críticos es muy contundente. Dicen que cuando la intención de enseñar lo domina todo, estas obras simplemente no son literatura aunque lo parezcan. Pueden tener forma de cuento, sí, pero han perdido su alma, su esencia. Es una pregunta que tiene mucha miga, ¿eh? Sobre todo ahora, en un mundo donde parece que todo tiene que servir para algo, donde hay tanta presión por el rendimiento académico. Y todo este debate nos trae, como no, a la última parte de nuestro análisis, el futuro. Con este panorama, ¿hacia dónde va todo este campo tan abierto de la literatura infantil? Pues mira, la literatura infantil no es algo estático, ni mucho menos. Ahora mismo está en una encrucijada, en un momento de cambio total. Y todo ello por la influencia, cada vez mayor, de una institución clave. La escuela. Hoy en día, el colegio se ha convertido en el principal espacio y promotor de la literatura infantil. Y esto, claro, tiene sus riesgos. Existe el peligro de lo que algunos llaman un totalitarismo didáctico, donde cada libro tiene que servir para cumplir un objetivo del currículo. Se corre el riesgo de que leer por placer se confunda con hacer un simple ejercicio de comprensión lectora. El gran reto entonces es encontrar el equilibrio. Cumplir con los objetivos educativos sin matar la libertad, la imaginación y la creatividad, que son lo que hacen que una historia sea, antes que nada, arte. Así que al final, la pregunta queda en el aire. ¿Quién escribirá las historias del futuro?
¿Serán los autores que solo buscan la belleza? ¿Los educadores que buscan herramientas útiles? ¿O quizás, como ha pasado siempre, será el propio público infantil quien con su curiosidad vuelva a ganar las historias que de verdad merecen la pena? La respuesta, sea cual sea, definirá las bibliotecas del mañana.